Pues muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Como ha comentado mi compañero, voy a hablaros de cómo entender y proteger los entornos OT, pero antes quería contaros una historia personal. Yo cuando inicié mis estudios universitarios me decidí por hacer ingeniería de telecomunicación y un día mi padre me cogió por banda en una comida y me dijo, hijo mío, y yo, empezamos bien. El desarrollo software es como el sexo. Cometes un error y lo vas a pagar toda la vida. No tenía muy claro a qué se refería con eso, pero realmente errores software hay por todas partes y eso se convierten en vulnerabilidades, en mal funcionamientos y al final hay un montón de dispositivos donde no podemos instalar un agente, donde no podemos utilizar las tecnologías o las contramedidas tradicionales para protegerlos o para controlar que estén protegidos frente a las últimas vulnerabilidades, y ese es el foco donde voy a centrar la ponencia de hoy. Viendo un poco el índice, os voy a hablar un poco de las necesidades de mercado, de dónde viene todo esto, comentaré cuál es el estándar de referencia que se está utilizando en industria, que es el IEC 62443, que me imagino que ya habréis oído hablar un poco de él o tendréis alguna noción de que por lo menos está ahí y que está ayudando a controlar el ciberriesgo que están asumiendo las distintas fábricas. Y después, cómo podemos tener visibilidad de activos, cómo podemos conocer las vulnerabilidades y cómo podemos hacer una protección avanzada de todos estos dispositivos. En cuanto a las necesidades de mercado, no os voy a contar nada que no sepáis. Ya habréis visto Industria 4.0 por todas partes, dispositivos IoT hasta donde menos os imaginéis, y todo hay un sensor IoT, las cámaras CCTV en edificios inteligentes, y todos estos dispositivos los instalan empresas que no vienen del mundo IT, no tienen una concienciación de ciberseguridad. Ellos se basan en una necesidad, quieren dar solución a esa necesidad de forma rápida, desarrollan un producto económico, tecnológicamente sencillito para poder detectar un valor, para poder medir algo y que tú con esa información puedas tomar mejores decisiones. Pero claro, como os decía antes, esa tecnología que es barata, porque al final su modelo de negocio es la plataforma de la nube donde doy toda esa información, pues muchas veces no se actualiza. Utilizan librerías abiertas que estamos cansados de ver que salen vulnerabilidades con todas ellas seguido. Ese dispositivo no se actualiza en años porque nadie se está fijando en él, no entra dentro de los distintos métodos que utilizan los equipos de IT para proteger lo que sería todo el entorno corporativo, los servidores y los aplicativos, y que para mí es el gran olvidado de todos los sistemas. Con eso, quería entrar ya de lleno en lo que es la ISA IEC 62443. Tampoco la voy a contar en detalle, simplemente quería contaros unos grandes rasgos. ¿Vale? Es un conjunto de estándares que está dividido en estos procedimientos que veis aquí en esta transparencia. Aquí lo describo un poco más, el general, que contiene estándares, policies and procedure, el enfoque del system, component, requisitos técnicos para los distintos dispositivos que instalamos en la fábrica. Como la charla es cortita y tampoco me puedo parar mucho a contar todos los detalles de la norma, mencionaros que tengo un canal de YouTube que se llama Fábricas Digitales, donde hago vídeos explicando pues, las distintas partes de la 62443 y un poco más cómo enfocar la parte de la ciberseguridad industrial y las diferencias que existen entre ambos mundos, lo que sería el mundo corporativo y el mundo industrial. Aquí sí que me quería parar un poco, porque la 62443 define dos conceptos básicos que llama zonas y conductos. Que una zona consiste en el agrupamiento de ciberactivos que comparten los mismos requerimientos de seguridad, pues en una fábrica podría ser una línea de producción, y el conducto viene a agrupar todos los elementos que conllevan las comunicaciones entre las distintas zonas. Pero nos ayuda un poco más, nos da una serie de normas de cómo debemos definir las zonas y cómo debemos de construir los conductos para que eso sea seguro. Y es lo que veis en este dispositivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, una zona puede tener subzonas, pues yo tengo una línea de fabricación y a lo mejor hay una parte que es más crítica que la otra y defino una subzona y la protejo más que la zona general. Un conducto no puede tener subconductos, una zona puede tener más de un conducto,
Y una muy importante es que un conducto no pueda atravesar más de una zona. Esto tengo algún ejemplo aquí, en donde definimos zonas y conductos, para un ejemplo de fábrica, siguiendo los niveles Purdue. ¿Vale? Está totalmente separado, veis las distintas zonas en los distintos colores y los conductos, que son, pues, al final, las conexiones de cómo va comunicando con las distintas zonas. Y un pequeño ejemplo de, como veíamos antes, de que un conducto no pueda atravesar dos zonas. Entonces, esto sería un error según el estándar 62443 y estaríamos saltándonos esa norma que veíamos antes. Además, nos ayuda introduciendo el concepto de security level. Aquí he puesto 4, en verdad son 5, pero hay el 0, que es ni se le está ni se le espera, que suele ser la casuística tradicional o lo que me suelo encontrar cuando voy a las fábricas. Y empezamos con el 1, protección contra una violación casual o por coincidencia, pues que alguien conecte un equipo con la misma IP que un PLC de la fábrica y de repente ese PLC deje de funcionar. Eso pasa así de veces. Porque además, pues la gente que tiene las maletas de programación, que normalmente son empresas de automatización, pues no tienen unos conceptos elevados o unos conocimientos elevados de redes. Ellos lo que van allí es arreglar un problema y lo que saben es conectarse al PLC y programar el PLC. El resto es un poco prueba de error. Entonces ellos llegan, me quiero conectar al PLC, sé que tengo que poner mi maleta de programación en el rango de red del PLC, y yo lo pongo y que sea lo que Dios quiera. Vale, pues el Security Level 1 es un poco para protegernos de estos incidentes que pueden ser por coincidencia. El 2, protección contra una violación intencionada usando medios simples, pocos recursos y habilidades genéricas. Lo que viene a ser un chaval que está navegando por Shodan, encuentra un PLC que está abierto o un HMI y se pone a jugar con el HMI y de repente te para un proceso en una parte del mundo y puede suponer que reviente eso. Y podéis entrar en Shodan, hay una parte de ICS y vais a ver un montón de PLCs abiertos totalmente a Internet que os podéis conectar, un montón de HMIs que podéis conectarlos por RDP y vais a ver la pantallita para gestionar el proceso directamente en vuestro ordenador. Que no quiere decir, no os estoy animando a que os conectéis y hagáis perrerías, que nadie me demande después porque yo lo he recomendado, ¿vale? Pero está ahí, es una vulnerabilidad total por haberse saltado todos los niveles y por, a veces, esa diferencia entre los KPIs que existen entre las personas de IT y las personas de OT. Porque al final al de OT lo que le priman es que mi fábrica siga funcionando, que no deje de funcionar. Entonces él se busca la vida para cuando haya un incidente poder resolverlo cuanto antes mejor. Y eso a veces pasa por poner una conexión aquí oculta que nadie se entere que tengo y cuando me llamen a las 4 de la mañana porque la fábrica está parada, yo me conecto en remoto, lo arreglo y está todo Dios contento. Pero eso que estoy conectando ahí me está introduciendo un riesgo. O sea, tiene un beneficio, pero tiene asociado un riesgo que él no sabe calcular correctamente. Él está contento, su jefe está contento, porque cada vez que hay un problema lo resuelve al momento, pero ¿y qué pasa si esa entrada me entra alguien y me hace ahí algo que no debiera? Aunque sea por accidente, aunque sea un chaval que está jugando, que no sea un ataque dirigido, que siempre me dicen, ¿por qué me van a querer atacar a mí? Y yo digo, ¿y por qué no? O sea, chavales con ganas de jugar a patadas. Y viendo además las conexiones con cosas como os contaba con el Shodan, vamos. Y yo recuerdo cuando era chaval y cuando jugaba con todas estas cosas. O sea que sí, hay chavales que juegan con esto y la pueden liar parda. Y después presenta el concepto de defensa en profundidad. Es decir, no basta con tener mi firewall perimetral, porque una vez pasan el firewall perimetral, estoy a mis anchas. Puedo andar por todas partes. Tengo que ir metiendo diferentes capas de seguridad para que mis activos estén protegidos. Si una línea está sufriendo un ataque, una maleta de programación, tiene un malware, un ransomware, porque las maletas de programación llevan Windows XP. Todos sabemos que en Windows XP hay mucho WannaCry. Hay mucho malware que todavía no han parcheado y no han solucionado. Y claro, si es un Windows XP con SP2, ¿qué antivirus tiene eso? ¿Qué antivirus hay que puedan soportar un Windows XP SP2? Si es Windows NT o algo más antiguo, que los hay así, por cierto, pues ya es todavía más complicado. Pues por lo menos, si yo sigo este concepto de defensa en profundidad, tengo acotado que eso solo pase en esa línea de producción y no se me crezca a toda la planta. Entonces ahora os voy a hablar de cómo podemos tener más conocimiento y visibilidad de esos activos. Claro, hemos dicho pues, que no podemos proteger porque no les podemos instalar un agente, que no podemos
a lo mejor utilizar las técnicas que podríamos utilizar en el mundo IT para poder hacer el discovery de los activos y saber qué es lo que tenemos instalado y las vulnerabilidades. Entonces, se hace necesario tener otras herramientas, como esta que os muestro hoy aquí, que es de Nozomi Networks, donde, analizando el tráfico pasivo sin introducir tramas en la red de control, para no afectar al determinismo del control, porque si afectamos el determinismo del control, en el fondo estamos empeorando el funcionamiento de la fábrica. Vamos haciendo ese discovery, estamos viendo quién comunica con quién, qué protocolo está utilizando, vamos viendo todos los elementos, marca y modelo, versión de firmware que tienen utilizado, vamos conociendo las vulnerabilidades asociadas a cada uno de esos elementos y el riesgo de cada una de esas vulnerabilidades. Y además, un enlace para poder parchearla. ¿Por qué es importante saber el riesgo de la vulnerabilidad? Porque al final todos sabemos que los recursos que tenemos en ciber son súper limitados y me tengo que centrar en las vulnerabilidades de mayor riesgo. Siempre hay que centrarse en ese 20% que me da el 80% de ganancia. Entonces, ese primer paso de conocer mi red, de saber qué elementos tengo, quién está hablando con quién, qué function codes se envían a los PLCs, es imprescindible para empezar a controlar el ciberriesgo que estamos asumiendo dentro de la planta. Y este, bueno, sería un ejemplo de lo que podríamos ver de cada uno de los dispositivos. Está relacionado con el healthcare, pues una foto del asset, porque muchas veces los equipos de IT pues no sabemos, nos hablan de un PLC o nos hablan de un elemento de IoT, qué aspecto tiene. Nos es un poco transparente porque no conocemos ese mundo. Entonces, el poder disponer de toda esa información, la foto, versión, pues es súper importante y súper interesante para poder trazar nuestro plan para hacer la remediación. Y el tener el listado de todos esos dispositivos, conociendo cuál es su función, cuál es la importancia que tienen dentro de nuestro sistema, porque al final pues, no es lo mismo que me falle un PLC, que me falle un HMI. Yo siempre cuento un ejemplo de que pues, haces un ataque ARP spoofing a un HMI, el HMI cree que sigue funcionando, no se produce ninguna alarma de proceso, y de repente empiezas a tener un vertido de lejía, intentas ir a pararlo y controlarlo a través del HMI y el HMI no responde. Y aquí ya estamos entrando en peligro para las personas, es un peligro físico. Ahí pueden morir personas y puede sufrir la población directamente. Y es algo que puede pasar y que puede que nadie lo esté viendo. Puede que sea un propio ordenador interno que está desactualizado, que es muy viejo y que es súper vulnerable el que esté provocando todo este mal. Y además, no nos podemos quedar solo con esta parte de visibilidad, es como el primer paso. Entiendo mi red, entiendo mis dispositivos, sé qué marca y modelo son, sé su versión de firmware, sus vulnerabilidades, todo esto que estoy contando, pero ¿cómo me protejo además de las amenazas? Vale, existen dos formas que todos conocéis, la basada en firmas, es la tradicional de las amenazas conocidas, pero ¿qué pasa en estos entornos? No ha habido ningún ataque que sea igual al anterior. Eso tiene su sentido, porque si al final un ataque es conocido, se detecta un parche, entonces para el siguiente pues ya no va a tener efecto porque todos los sistemas de protección van a tener esa información. Pero lo que debo protegerme es de lo que está por venir, porque si no, ¿qué clase de protección tengo? Y aquí es donde entra el análisis con inteligencia artificial para hacer un baseline, o sea, cuál es el comportamiento normal de mi sistema para poder detectar desviaciones. Y además en los entornos industriales la casuística es siempre muy similar. Es decir, un PLC habla siempre con un HMI, con un SCADA, es muy raro que entre una IP nueva que empiece a comunicar con el PLC. Entonces, si aparece una IP nueva que manda un function call al PLC de párate, eso es una alerta. Es un funcionamiento que no ha aprendido la sonda y que no debería de pasar. Si aparece un nuevo equipo que está haciendo un escaneo de puertos, pues es una anomalía que yo debería de informar sobre ella. Y además poderme integrar con los dispositivos, los firewalls que ya estarán en planta, para poder decirles, oye, bloquea esta conexión, aquí está pasando algo que no debería, bloquéalo porque si no la vamos a liar parda. O, pues yo no soy muy amigo de este funcionamiento automático, porque a lo mejor paras algo que no deberías, darle la información a la persona responsable de, oye, está pasando esta alerta, te he generado esta política en el firewall deshabilitada, dale botón derecho, habilítala si tú crees que la tienes que parar. Yo creo que eso es mucho más potente, mucho más seguro, porque al final todo lo que es automático en este tipo de entornos críticos conlleva cierto riesgo también.
Y eso es todo lo que os quería contar hoy. Espero que os haya quedado claro. Muchísimas gracias.